El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. También está, como siempre, en el micrófono aquí conmigo, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos sintoniza como cada viernes aquí en 104.1 de Radio Universidad. Bueno, como ustedes saben, en este programa comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales y hoy tenemos igualmente un tema de gran pertinencia. Pues el día de hoy se inaugura la fila, así es que fórmense en la fila. Es la Feria Internacional del Libro 2016, que ya tiene un gran prestigio y tenemos un invitado que acaba de presentar una conferencia hoy en la mañana y es un amigo nuestro del programa y particularmente de mi grupo de psicólogos, de amigos. Él es Jesús Valdés Ramos, el doctor Jesús Valdés Ramos, que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Zaida lo va a presentar. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Es Gracias. El doctor Jesús Valdés. Él es doctor en bibliotecología. Titular en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. En la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma de México. Autónoma de México, así es. Ya estuvo con nosotros aquí hace algún tiempo, Jesús de León. ¿Cómo te va en la mañana? Jesús Valdés. Jesús Valdés. Me fue muy bien. Bueno, peleando, ¿no? Me imagino. Estuvimos un grupo de bibliotecarios y el grupo estaba conformado por bibliotecarios y estudiantes de la Escuela de Letras, de aquí de la Universidad de Coahuila, interesados en cuestiones de léxico y lingüística y demás. Sí, no nos quiso dar Chuy, no crean que no lo presentamos. Lo que pasa es que aparte de tener una gran trayectoria académica y de investigación, también tiene una gran modestia y bueno, su currículum nos llevaría a la primera parte del programa, así es que preséntenme como Chuy Valdés Ramos, y yo hasta le estoy poniendo el mote de León. Entonces, pues mira qué bueno que estás con nosotros. Sabemos que estás tú muy ocupado en la Ciudad de México. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo, Chuy? Bueno, yo trabajo en la biblioteca del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy a cargo de la biblioteca como tal, que es una biblioteca especializada en lingüística aplicada, y desarrollo un par de proyectos sobre lexicografía didáctica y un proyecto de rescate de la colección de libros antiguos de ahí de la biblioteca. ¿Cómo titulamos a nuestro programa? Lo titulamos Los 1001 usos de la lengua, bibliotecología, lexicografía y didáctica. Conste que yo no le puse el título. No, bueno, sugerente, pero en realidad muy ad hoc, muy propio para el tema. Y doctor, ya nos había acompañado en ocasiones anteriores, sobre todo con estas cuestiones de investigación. También tiene un programa en donde asesora y da tutorías, ¿verdad? A programas de investigación para el desarrollo de la escritura académica, como una forma de titularse, cómo escribir reportes de investigación, tesis, tesinas, cómo plantear problemas de investigación en el área fundamentalmente de TICs, de tecnologías de información y comunicación, y de lingüística. Y es sobre todo también viene a colación con lo de la bibliotecología, sobre todo en la búsqueda, ¿no? Lo que comentábamos también hace algunos programas, contamos aquí en la universidad con una BIDI, que es una biblioteca digital, que es una fuente, está recopiladas, hay muchas buenas fuentes certificadas y debidamente cotejadas. Vamos a empezar, si les parece, por el uso del diccionario.
Miren, es una herramienta a la que todos conocemos, algunos hasta se han acostumbrado, pero no saben qué mundo hay detrás de esto y también qué problemática tan importante. No se trata solamente de una fuente de consulta para las palabras que no entendemos en las materias que tienen dificultad. Diría yo que el diccionario forma parte del conocimiento de la lengua, y diría yo que el conocimiento de la lengua es el conocimiento en general. Es decir, piense usted en cualquier cosa que esté aprendiendo y todo lo lleva a la lengua. Entonces, como que vemos en la actualidad, no sé, Chuy, el uso del diccionario como una herramienta estereotipada, que es la síntesis de un diccionario mucho mayor, que es el de la Academia Española, y con un solo fin, y no es más que encontrar el significado de una palabra. Pero platícanos, ¿qué es el diccionario a fondo? Bueno, el diccionario, hay diferentes perspectivas para definir el objeto diccionario. Desde la bibliotecología, por ejemplo, es la obra de consulta prototípica. Desde la lexicografía es la culminación de una obra, de un trabajo multidisciplinario ahora, de un grupo de lingüistas, lexicógrafos, informáticos, terminólogos, que se reúnen para elaborar, para hacer definiciones de términos específicos, o el diccionario de la lengua, que es lo más acabado y lo que conoce la gente. Y desde la informática también y desde la didáctica, el diccionario es una herramienta, es un vehículo para enseñar y aprender la lengua fundamentalmente, y los términos de la especialidad, de alguna especialidad. No sé, terminología de agricultura en zonas desérticas, por ejemplo, o terminología de la panadería o de la hotelería. Sobre todo en cuestiones muy específicas y científicas, ¿no? Cuando estamos en la carrera y, no sé, en química, bueno, hay un diccionario de terminología, ¿no? O, por ejemplo, en medicina también, sobre todo en esas cuestiones mucho más específicas, vamos a decir. Pero decías tú que para conocer la lengua propia y extranjera. Claro, y ahí es donde se puede establecer la diferencia entre la lexicografía didáctica y la lexicografía de aprendizaje. ¿Qué es eso? Pues es toda una corriente de trabajo y de estudio en la lexicografía. La lexicografía tiene, la lexicografía teórica o pura y dura, que se dedica a la elaboración del diccionario, donde tienen técnicas y métodos científicos para definir, para organizar campos del conocimiento, para estructurar un diccionario en orden alfabético, que es el más común, pero puede ser en orden conceptual, o puede ser un diccionario invertido, es decir, que parte del concepto a la definición, o de la definición por un campo de conocimiento a los términos relacionados alrededor de ese campo de conocimiento. Estos se llaman diccionarios semasiológicos y onomasiológicos, que los diccionarios que van del concepto al término se apoyan mucho en la informática y fundamentalmente en la lingüística de corpus, es decir, grandes cantidades de datos acerca de vocablos, de términos alrededor de un área de conocimiento, que son tratados informáticamente para asociarlos entre ellos alrededor de un concepto. Eso sería en el campo especializado de una disciplina, por ejemplo, de sistemas. Sí, y para la lengua, para un diccionario de lengua, el trabajo, yo lo veo más tradicional y se hace a través de ejercicios de definición, definir un término para propósitos de la enseñanza de la lengua. ¿Sí? Muy bien, pues ¿cómo ves si vamos a nuestro primer corte? Estamos ya al punto de las 2:15 minutos, 2:14, 15 minutos. Vamos a nuestro primer corte para continuar, y hemos hecho un primer apunte hablando del diccionario. Mira, con esta primera aportación que nos haces, me abres un mundo más complejo, más amplio de lo que uno se imagina al ver estas piezas de consulta que tenemos en las bibliotecas.
Y no solamente es de consulta, digo, también Ya, de es que aprendizaje y conocimiento. Eso es lo que vamos a discutir. Muy bien, la línea telefónica 482-6995. Recuerde, estamos en el Universo Humano en Extensión, en YouTube, en Facebook y por supuesto en la página ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas. Le repito, línea telefónica 482-6995. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda Ernesto Duque Padilla, me acompaña Zaida Morlet y estamos platicando con el doctor Jesús Valdés Ramos, quien hoy presentó una interesante conferencia en la fila 2016 en la Feria Internacional del Libro. Hablamos en el primer corte, en el primer fragmento, bloque del diccionario como tal, como concepto, de esa pieza que tenemos en las bibliotecas, su uso y su importancia, pero esta tiene una historia. Esta tiene una historia detrás de ese libro que parece tan sencillo, donde encontramos las definiciones de las palabras, desde el registro de los primeros códices indígenas, cuando vemos las tablillas ahí pues, descubiertas por los arqueólogos, donde empiezan los primeros grafos, una cosa que se llama el trazo unario, es decir, las primeras registros de información, pasando por grabados rupestres hasta la organización digital de tanta información con la que contamos hoy en día y grandes bancos de almacenamiento virtual. Es una larga historia, Jesús. ¿Cómo empieza? Pues los diccionarios, los primeros diccionarios fue en Grecia y en China. Hay registros de diccionarios, no como los que conocemos ahora, pero sí obras donde se reunían, se acopiaban, se reunían términos, vocablos, y se organizaban de alguna forma. Podrían ser por tema, podrían ser, pues no sé si orden alfabético, porque es más del mundo latino. Pero vendría con la escritura todavía antes sí, de esta época, por ya, el interés de conservar el registro de fundamentalmente eso es, se contaban las historias de los pueblos, y se reunían vocablos, palabras con cierto orden, totalmente diferentes en la cultura china o en la India o en el mundo griego o egipcio, ¿no? Luego viene en la época medieval se hicieron diccionarios en el mundo occidental, en el mundo oriental no conozco, tengo datos a la mano, pero en el mundo occidental en la época medieval se hicieron diccionarios en los conventos, los monjes, un ejemplo clásico que podría remitir a la gente es el nombre de la rosa. Era quienes hacían el diccionario, y para reunir, y los diccionarios se escribían en latín, porque el latín era la lengua franca que dominaba el espacio occidental europeo conocido. Pero después empezaron en el Renacimiento los diccionarios fueron pues ya bilingües, porque eran de una lengua, de latín a una lengua vernácula. ¿Y con qué propósito? Se preguntarán. Bueno, pues uno de ellos era el comercio. Empezaban a comerciar ya en cantidades a través de barcos y demás en todo el Mediterráneo. Por la necesidad de comunicarse. Por la necesidad de comunicarse y de establecer contacto entre diferentes pueblos, pero con una lengua. O sea que el diccionario está siempre detrás de la cuestión de las lenguas. Sí, claro. Lenguas. Bueno, pues sí. Es el diccionario como una forma de traducción a otra lengua. Sí, como vehículo de trasvase. Yo no lo veo tanto de traducción de término a término, sino que trasvase de una cultura a otra a través de la lengua. La lengua es el vehículo de comunicación. Entonces en la época... Y no lo habían conceptualizado en estos términos en esa época, pero sí, eso es. Es en la época medieval. Y en el Renacimiento los diccionarios fueron, ahí las pretensiones eran de crear un diccionario que acumulara todo el conocimiento. Entonces se hizo el diccionario enciclopédico, donde había temas de todos los temas generales
de la cultura en general, y se hicieron entonces y surgieron las academias de la lengua, donde normaban el uso de la lengua. Ah, bueno, pero ya estás por lenguas, pero ahora que hablas del saber enciclopédico, ¿no te parece que es como un deseo, un anhelo, casi una fantasía humana, llegar a tener el libro que contenga todo? Sí, es una ambición natural, yo creo que de los sabios del conocimiento. ¿Te acuerdas de la paradoja de Russell? No, pero sí. Existe el diccionario, de todos los diccionarios se contiene a sí mismo. O sea, la enciclopedia que contiene todas las enciclopedias se contiene a sí misma o no se contiene a sí misma. O sea, que la paradoja te lleva a la reflexión de que es imposible o paradójico tener todo, porque ese incluso objeto que acumula todo no estaría contenido ahí. Claro, es como las matriuscas, estas muñequitas rusas, ¿no? Que siempre hay una dentro del otro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué viene después? Bien. Bueno, estamos con las enciclopedias y luego nos... bueno, vienen luego los diccionarios normativos que regulaban el uso a través de instituciones como las academias de la lengua. Uh-huh. Y las academias de la lengua era quien, y hasta la fecha, editan y producen diccionarios, y su función es normar el uso de la lengua. Se escribe de esta manera, se acentúa de esta manera, se pronuncia de esta manera, se utiliza en tal o cual en tal contexto. Sí, proviene de tal raíz. Eso es el aspecto son dinámicos, uh-huh. Son temporales. Claro, los diccionarios son muy útiles, pero uh-huh. tienen sus limitaciones. Es una representación estática de la realidad. ¿En ese momento? En ese momento. Por lo tanto, la obsolescencia va en sí mismo, la obra. El lenguaje y los términos no lo hace la academia, lo hace la gente. Lo hace la vida, porque la lengua está viva y crece y se transforma todos los días. Uh-huh. Yo ponía hoy por un ejemplo de cómo nosotros ahora somos incapaces de no poder decodificar los mensajes de los grafitis en las paredes, debajo de los puentes. Actualmente, no se diga los grabados rupestres. Pero ahí hay una analogía, uh-huh. Porque hay un código que quien lo conoce y lo descifra son los grupos que escriben de esa manera. Cuando Champollion descubre la piedra Rosetta, como se llama, puede interpretar una lengua perdida, pero las lenguas perdidas que carecen de diccionario, registro, pues ¿cómo se descifran? Bueno, a nivel fonético, por el habla. Por los hablantes también. Por los hablantes, uh-huh. No escritas. ¿En qué, después de este uso de las academias, donde registran propiamente el concepto, estamos hablando del significado, donde ven sus límites, su alcance, digámoslo así, ¿qué viene? Porque ahora los libros no están en papel. Bueno, yo identifico los diccionarios de corte histórico, sincrónico, en donde se describe la evolución de un término desde la filología. Y luego enseguida, otra etapa que yo podría identificar en la elaboración de diccionarios es desde la lingüística, para definir de acuerdo a cánones y a normas de la lógica. O sea, por ejemplo, ¿dónde queda un diccionario como María Moliner o etimológico? Ese es muy interesante, el diccionario de María Moliner. El diccionario de María Moliner fue bibliotecaria. Ella fue bibliotecaria, ella no fue lexicógrafa. Y se dedicó toda su vida a reunir vocablos, términos y definirlos. Claro, a lo largo del tiempo, bueno, acumuló todo lo que hizo, esos 2 tomos. Y terminó. Bueno, creo que no murió antes. Murió hace poco. Y entonces definía, claro, durante todo ese tiempo que reunió términos y vocablos, aprendió a hacer definiciones de acuerdo a las normas y a los cánones de la lexicografía, de la teoría lexicográfica. Y por ejemplo, ¿por qué utilizar un diccionario de esos cuando existe una academia que tiene una versión oficial de cada palabra o concepto? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. La lengua es un elemento vivo,
Porque un diccionario es una representación estática del estado de la lengua en un determinado momento. O sea, es incompleto por definición el diccionario. Pero entonces su origen, la etimología, explica muchas más cosas a veces que el concepto actual. Yo ahí pondría otro elemento, el usuario. ¿Quién utiliza los diccionarios y para qué? Si un filólogo o un lingüista interesado en la historia de la palabra, de tal o cual término, pues se acerca y va a un diccionario etimológico, donde está la historia de la palabra. O va a un diccionario enciclopédico para ver cómo se usaba tal término en el siglo XVI, en el siglo XVIII y en el siglo XX. Pero un usuario... Pues un niño de primaria, vamos a decir, ¿no? Un niño de primaria define las cosas de acuerdo a su visión del mundo. En la conferencia de hoy yo ponía el ejemplo de un trabajo que se hizo para elaborar un diccionario a partir de las definiciones que hacían niños entre 8 y 11 años en un área rural en Colombia. Y entonces definían de una manera hasta casi poética el agua, que es la transparencia que veo todos los días en la mañana cuando voy a mi escuela. En fin. Pero mira, tocando el tema de los niños, yo creo que ha habido un gran descuido o desinterés, porque pues si pensamos que el niño requiere el uso más elemental del diccionario, también lo que hacemos es un diccionario muy elemental, con poco cuidado para el desarrollo del niño que está aprendiendo la lengua, que está aprendiendo el conocimiento. Yo creo que deberían de ser los diccionarios con mucho más cuidado, ¿no? Yo creo que sí, porque hay diccionarios escolares que son en la noción de equivalencia de un término a otro, agua, o definiciones circulares sin sentido, claro, donde no hay explicación de uso del término, donde no hay explicación acerca del origen de la palabra o la morfología de la palabra. Y sobre todo en una sociedad en donde somos muy visuales, no viene con ejemplos de los diferentes conceptos, ¿no? Acción o acto de salir. Dícese de. Esa es una definición circular que no aclara dícese nada. De, ¿no? Acción o acto. Hecho de. Entonces... Un ejercicio, un trabajo muy importante e interesante es el diccionario del español actual de México, que lo coordina el doctor Luis Fernando Lara en el Colegio de México. Es un grupo sólido de muchos años, que es un diccionario del español que hablamos en México con rigor metodológico, lexicográfico, y elaborado a partir de la búsqueda de términos en la prensa, en la literatura. De ahí es la primera etapa del trabajo de la técnica lexicográfica, el acopio de las palabras. Mucho más importante el diccionario que lo que nos imaginamos. Y el doctor Luis Fernando Lara ha hecho un trabajo excelente. El Diccionario del Español de México está en línea, es de acceso gratuito, y uno puede colaborar con ejemplos de uso para ampliar definiciones a través de la página del sistema que tienen ellos abierto para el público usuario de un diccionario, que somos todos. Bien, pues regresamos con este tema de los diccionarios, lexicografía, didáctica y bibliotecología. Que los 1000 usos, ¿cómo era? Los 1001 usos de la lengua. Bien, ¿cómo ves, Aida? Vamos al corte institucional, es el corte de la media, pero les recuerdo el teléfono de cabina, es el 482-6995. Regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.